Espero que estén bien. Vamos a dar inicio a la clase videograbada número 3 del ramo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de primero medio, ¿cierto? La clase anterior, si bien recuerdan, nosotros examinamos lo que fueron las revoluciones liberales durante la primera mitad del siglo XIX, que sacudieron el continente europeo y que también tuvieron un correlato importante en nuestro continente, desencadenando nuestros propios procesos independentistas, ¿cierto? Y en la clase de hoy vamos a caracterizar la cultura de este grupo social, de esta clase social que precisamente protagonizó este y otros cambios, otras transformaciones importantes del siglo XIX, que es la burguesía. Cuando hablamos de las transformaciones o las principales transformaciones culturales del siglo XIX, nos estamos refiriendo en primer lugar a, primero que todo, las revoluciones burguesas, ¿cierto? Que son este ciclo de revoluciones que sacudieron, como dijimos, Europa y que vimos en la clase pasada y que en el fondo eran consecuencia o fueron consecuencia de que los ciudadanos de determinados pueblos en Europa demandaron mayores libertades políticas, ¿cierto? Tomando, por cierto, como ejemplo lo que había sucedido con el Imperio Napoleónico cuando éste exportó a sus territorios adquiridos, a sus nuevos territorios adquiridos, los valores de la Revolución Francesa, sobre todo a través del Código Napoleónico, ¿cierto? Vimos a grosso modo en el fondo que Napoleón pierde en una sucesión de guerras y conflictos bélicos con la Santa Alianza, que la Santa Alianza intenta hacer borrón y cuenta nueva una vez que ganan el conflicto bélico, ¿no es cierto? Intentan retomar el gobierno tal cual había estado antes de que Napoleón los invadiera, ¿no es cierto? Y eso implicó, entre otras cosas, que esta ideología liberal que traía Napoleón fue excomulgada de los territorios. Y esto produjo descontento en las poblaciones, en las naciones de Europa, ¿cierto? Otra transformación importante del periodo es la expansión del comercio a escala mundial, ¿cierto? Porque se expande el comercio a escala mundial, principalmente gracias a los beneficios y a los avances técnicos científicos de la revolución industrial, ¿cierto? El surgimiento, por ejemplo, de nuevas tecnologías como el barco a vapor o la invención, por ejemplo, del telégrafo, etcétera, etcétera, logró hacer que el comercio, ¿no es cierto?, expandiera su universo de posibilidades, su frontera, a escala global, ¿cierto? Y también ustedes habrán visto en años anteriores, esto tiene un correlato también importante en la generación de imperios o imperialismos europeos que intentaron colonizar principalmente el continente africano y el continente asiático, ¿cierto? Y eso también benefició, entre otras cosas, a expandir el comercio a escala mundial, ¿sí? Porque se abrieron nuevas rutas entre las metrópolis y las colonias, ¿cierto? Los imperios europeos ahora tenían rutas comerciales mucho más grandes porque tenían que llevar sus productos a los otros continentes, ¿cierto? Y también una tercera gran transformación cultural es lo que se conoce como la Belle Époque o la época bella, que es un término francés que designa una época que va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial y que se caracteriza por un optimismo desmedido por los avances de la ciencia, ¿cierto? En el fondo se ve, o la población o la burguesía estaba viendo que estaba ganando tanto dinero, que se estaban inventando tantas cosas buenas, había tanta tecnología y tantos recursos que pensaban que en el fondo iba a haber un progreso indefinido, iban a solo conocer cosas buenas, iban a solamente descubrir beneficios del proceso de la revolución industrial y que, bueno, finalmente va a terminar acabando trágicamente con la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de burguesía, ¿a qué nos estamos refiriendo, cierto? Primero que todo, la burguesía es una clase social, formada principalmente, aunque no solamente por comerciantes, ¿cierto?
El hecho de que sea una clase social es importante porque, si ustedes bien recuerdan, como lo hemos visto en variadas ocasiones, la burguesía no es un estamento, ¿sí? La burguesía, alguien no es burgués, como por ejemplo pasa con la aristocracia o pasa con el clero, ¿no es cierto? Con la nobleza, que yo no voy a ser burgués por donde nací, ¿cierto? Yo puedo convertirme en burgués, que eso es lo propio de una clase social. Una clase social es un estrato abierto a ser incorporado por distintas personas, ¿cierto? El criterio es el dinero, básicamente, ¿sí? La burguesía, por cierto, surge tempranamente en la Edad Media, ¿ya? Pero luego de un recorrido importante de varios siglos se va consolidando, y en la medida en que va consolidándose y va teniendo poder económico, también va adquiriendo mayor poder político, ¿cierto? Es decir, va adquiriendo pertenencia a las esferas de poder, ¿cierto? A las esferas de poder público, ¿cierto? De poder decisorio, no solo de ganancia de dinero, ¿ya? Y mientras va adquiriendo poder político, mientras va adquiriendo cargos públicos, cargos políticos, cargos en la burocracia estatal, va superponiéndose a la aristocracia, ¿cierto? Que era el grupo que históricamente había detentado el poder político. Era el grupo que históricamente era quien tomaba las decisiones sobre lo que se hacía o lo que no se hacía, ¿cierto? Ahora es un ejercicio muy bonito ver qué se pensaba sobre la burguesía precisamente en la época en que la burguesía está consolidándose, ¿cierto? Y esta es una definición de Duclerc del Diccionario Político y Enciclopédico, hecho en 1842, ¿cierto? En donde él expone qué es la burguesía. Dice que la burguesía domina. Ella es la nueva aristocracia, la nobleza del siglo XIX, ¿sí? Es decir, la burguesía es el nuevo grupo dominante en el siglo XIX. La burguesía domina porque maneja todas las fuerzas sociales, porque posee las fuentes de riqueza, los instrumentos de trabajo y el crédito, ¿cierto? Es decir, ¿por qué la burguesía es la nueva aristocracia o la nobleza del siglo XIX? Es porque tiene todo el poder económico, ¿cierto? Que se expresa, por ejemplo, en las fuentes de riqueza, se expresa además en los instrumentos de trabajo y además se expresa en el crédito, ¿sí? Es decir, tiene la burguesía, por ejemplo, los recursos naturales, las fuentes de riqueza, además tiene el capital físico, tiene la maquinaria, los instrumentos de trabajo y además tiene el crédito, tiene el dinero, tiene el cash, el efectivo. El gobierno es tributario suyo, igual que la nación. Por ella el pueblo vive, por ella muere. Ella es, en fin, señora y reina del mundo social. Este dominio está consagrado, proclamado por las instituciones políticas, ¿sí? Es la burguesía quien hace la ley y quien la aplica, ¿cierto? Es decir, a esta altura, a 1842, cuando de Klerk escribe este texto, la burguesía ya no solo tiene poder económico, sino que también tiene poder político, ¿cierto? Ya ha penetrado las instituciones políticas que históricamente habían sido propiedad o patrimonio de la aristocracia o de la nobleza, ¿sí? Ahora bien, resulta ilustrativo para nosotros, para poder ir entendiendo cómo fue avanzando la burguesía y cuál es su papel en la sociedad, ver cómo fue la burguesía en sus comienzos, ¿cierto? ¿Qué papel en la sociedad tenía la burguesía cuando estaba recién formándose y germinando como un grupo dominante, ¿cierto? Desarrollándose. Vemos que en esta escala, en esta pirámide social, ¿no es cierto?, que representa una escala de poder o de jerarquía, vemos que el rey está a la cabeza, ¿no es cierto?, es el más importante, luego viene el clero y la alta nobleza, luego viene el medio clero y la media nobleza, es decir, los caballeros, y luego viene el bajo clero, generalmente asociado a los curas o frailes, y la baja nobleza, ¿cierto? Y luego hay una separación importante, que es la separación entre
los privilegiados y el pueblo llano, ¿sí? De acá para abajo, después de la baja nobleza, viene el pueblo llano. Y encabezando el pueblo llano, o los menos privilegiados, están los banqueros y comerciantes y los campesinos libres y artesanos, que son los primeros vestigios, los primeros índices o las primeras semillas de lo que vamos a conocer posteriormente como la burguesía, ¿cierto? Son grupos campesinos, o sea, campesinos libres y artesanos y comerciantes y banqueros son grupos poco privilegiados, no obstante lo anterior, de todas formas son grupos que pueden valerse por sí mismos, ¿cierto? No así como los que están en la base de la pirámide, que son los campesinos y siervos. Esta misma pirámide, a finales del siglo XIX, se trastoca de forma terrible, magistral, ¿cierto? Porque en la pirámide ya no está el rey, sino que está la nobleza tradicional que ha sobrevivido al paso de los años, compartiendo la posición jerárquica precisamente con la alta burguesía, ¿cierto? Que son los grandes industriales, quienes tienen las industrias más grandes, los grandes comerciantes, los que son capaces de generar un flujo de comercio gigante, y los banqueros, ¿cierto? Mientras que en la clase media encontramos a trabajadores cualificados, profesionales liberales, funcionarios, campesinos con tierras, pequeños industriales, ¿sí? Es decir, gente que no tiene tantos privilegios, pero que de todas formas puede subsistir por sí misma. Y finalmente vienen las clases bajas, ¿sí? Asociadas esencialmente al proletariado industrial, ¿sí? Al proletariado industrial, pequeños campesinos y jornaleros, marginados sociales, pero principalmente al proletariado industrial, ¿sí? Acá hay algo importante. Las clases bajas, que son mayoritarias, ¿no es cierto?, tienen una gran diferencia a finales del siglo XIX que hace que en el fondo termina generando esta barrera, este límite con las clases medias y sobre todo con las clases altas, que es la posesión de la propiedad privada, ¿cierto? El proletario industrial, el pequeño campesino y jornalero y los marginados sociales no tienen sus propias casas, probablemente. Probablemente no tienen sus propias herramientas. A pesar de que ellos ganan dinero, ¿no es cierto?, trabajando, no son propietarios de su capital físico, ¿cierto?, de sus cosas. A diferencia de las clases medias y de las clases altas, que sí son dueños de su propiedad privada. La cultura burguesa, por otra parte, se comprende a sí misma en contraposición a la nobleza, pero la imita en muchas de sus formas, ¿cierto? A la izquierda ustedes pueden ver un cuadro típico del siglo XIX retratando una escena de una reunión burguesa. Y a su derecha pueden ver un cuadro del mismo siglo retratando una escena propia de la nobleza. El de la izquierda de la burguesía, perdón, el de la derecha de la nobleza, ¿cierto? Se diferencian, la burguesía se contrapone a sí misma a la nobleza porque la burguesía tiene lo vamos a ver, un importante valor por el trabajo, ¿cierto? Mientras que la nobleza tiene un desdén por el trabajo. Ahora bien, a pesar de que se contraponen, de todas formas imitan ciertas características de la nobleza. Por ejemplo, los círculos sociales, ¿cierto? La importancia de reunirse en círculos sociales y de ir generando en esos círculos sociales vínculos y ir haciendo prestaciones y contraprestaciones de privilegios, ¿cierto? Importante para la burguesía en el siglo XIX, entonces, son estos espacios de distensión, por ejemplo, caracterizados principalmente por la idea del salón, ir a bailar al salón, ¿cierto? Ustedes han visto, me imagino, varias películas, no sé, Orgullo y Prejuicio, cosas así, donde siempre hay situaciones sociales, reuniones en donde la burguesía acude a reunirse con los suyos, a hablar de política, a conocer a sus parejas, a futuras parejas, etcétera, a hacer roce social. Esto es algo que ya venía principalmente de la nobleza. La nobleza siempre estuvo muy acostumbrada a hacer bailes de salón, etcétera, etcétera, para poder ir generando roce social, ¿sí? Ir generando relaciones con sus pares. La cultura de la nobleza
es una cultura que valora el ocio, ¿cierto? La aristocracia, para la aristocracia medieval es muy importante el ocio, ¿cierto? Porque trabajar es esencialmente innoble, ¿cierto? El trabajo es algo destinado a los esclavos, ¿cierto? ¿Y por qué es posible esto? Porque para la nobleza la riqueza es adquirida por medio de herencia, ¿cierto? Yo no tengo por qué trabajar si finalmente cuando muera mi padre voy a heredar su castillo y sus 20.000 hectáreas de, de campo, ¿cierto? En este sentido, además, la nobleza es homogénea, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el estatus es heredado, no hay muchos cambios de generación en generación, ¿cierto? Donde yo nací, ese es mi estatus, ¿cierto? Si yo nací noble, si mi padre es noble, yo voy a ser noble. No hay diferencia entre nosotros dos. En cambio, la burguesía, a diferencia, para la burguesía el trabajo es una virtud, ¿cierto? La burguesía que había nacido en la Edad Media, digamos, que no era un grupo privilegiado, tuvo que, entre paréntesis, sacarse la cresta para salir adelante, ¿cierto? La burguesía logró ganar posiciones económicas y políticas gracias al trabajo propio, ¿cierto? Porque la burguesía no tenía esclavos que hicieran las cosas que necesitaran, tenía que hacérselas ellas mismas, ¿cierto? Por eso aparece esta idea de que con el trabajo prosperan las personas y las naciones, ¿cierto? Y en este sentido, la burguesía es súper individualista porque considera que la base de la riqueza es tu esfuerzo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, que nací pobre, pude trabajar y ir avanzando socialmente e ir ganando riqueza y finalmente me transformo en un burgués, en un gran banquero o algo así por el estilo, es gracias solamente a mi propio esfuerzo, ¿sí? Y no solo eso, la nobleza, una de sus características es el derroche. La nobleza, ojo, la nobleza es muy buena para derrochar, ¿sí? Es una muestra de poder. El rey siempre llegaba a un pueblo y regalaba para todos 20 litros de vino. Estoy inventando, pero para la aristocracia es un signo importante el poder derrochar. En cambio, para la burguesía es muy importante ahorrar y acumular, ¿cierto? Hay un valor en sí mismo en el ahorro y la acumulación. No hay que gastarlo todo, hay que prever para el futuro. Por otra parte, como dijimos que la aristocracia es heterogénea, que la aristocracia es homogénea, la burguesía es profundamente heterogénea. Podemos encontrar distintos niveles o distintas escalas o estratos de la burguesía. Por ejemplo, la alta burguesía controla las industrias y la banca, adquiere las tierras de la iglesia comprándoselas y también adquiere las tierras de esta nobleza que va viniéndose a menos, va decayendo, comprándole también esa tierra y muestra su riqueza con palacios y vestimentas. Es una burguesía ostentosa. Pero también podemos encontrar una burguesía que no es tan ostentosa, que no le gusta el gasto excesivo, ¿ah? Y que son profesionales principalmente, abogados, profesores, universitarios, agricultores acomodados, ¿cierto? Y por último también tenemos una pequeña burguesía que refiere a los pequeños comerciantes, ¿no es cierto? A los funcionarios y artesanos y son los más cercanos a los proletariados, ¿sí? ¿Por qué siguen siendo burguesía si es que son tan desaventajados respecto a la alta y la media burguesía? Porque de todas formas ellos siguen siendo los dueños de sus medios de trabajo, ¿cierto? Ellos siguen siendo sus medios de trabajo son su propiedad privada, ¿sí? La burguesía, en términos económicos, son el rostro por excelencia del capitalismo y la expansión del libre comercio, ¿cierto? Y en esa posición, porque el capitalismo los benefició, porque ellos son capaces de echar a andar esta máquina económica llamada capitalismo, ¿no es cierto? Gracias a la acumulación, al ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. Van a siempre tener un ímpetu de que el Estado no debe intervenir en los asuntos económicos, ¿cierto? Solo deben asegurar las condiciones para el comercio. Deben rayar la cancha, pero no deben
el Estado debe rayar la cancha para los competidores, pero no puede cambiar las reglas del juego, ¿sí? Y en esta línea va a defender siempre la propiedad privada, porque la propiedad privada, para la burguesía, es la condición mínima para poder ascender y para poder ascender económicamente y para poder asegurar su estatus o su prevalencia como grupo económico dominante, ¿cierto? Karl Marx y Federico Engels, que fueron dos importantes filósofos y teóricos políticos del siglo XIX, fundadores de una escuela muy importante llamado el marxismo, van a hablar sobre el rol de la burguesía en la economía de la siguiente manera. La burguesía ha sometido el campo a la denominación de la ciudad. Ha creado ciudades enormes, ha incrementado en alto grado el número de la población urbana en relación a la rural. Ha hecho depender a los países bárbaros y semibárbaros de los civilizados, a los pueblos campesinos de los pueblos burgueses, al oriente del occidente. La burguesía va superando cada vez más la fragmentación de los medios de producción, de la propiedad y de la población. Ha centralizado los medios de producción y ha concentrado la propiedad en unas pocas manos, ¿cierto? Esta es una visión un poco peyorativa de la burguesía, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha dicho? Que la burguesía lo que ha terminado haciendo es sometiendo o generando conflictos entre diversas categorías, por ejemplo, ciudad, campo, pueblos civilizados, semibárbaros, pueblos campesinos, pueblos burgueses, etcétera, Oriente-Occidente, gracias a que la burguesía concentró de manera mezquina la propiedad de los medios de producción en unas pocas manos, ¿cierto? La propiedad de la maquinaria, la propiedad de el dinero, todo eso lo ha reducido para sí mismo, ¿cierto? Ha monopolizado los medios de producción. ¿Cuál es otro de los cambios importantes o de los protagonismos de la burguesía durante esta época, ¿cierto? Ha modernizado el Estado. ¿Por qué ha modernizado el Estado? ¿O por qué ha sido protagonista de esta modernización política del Estado? Porque fueron quienes a este antiguo régimen político, caracterizado por la existencia de un rey, de una aristocracia, de una monarquía, ¿no es cierto? La disolvieron y la fragmentaron, poniendo como horizonte estas tres cosas. Primero que todo, la separación de los poderes del Estado, que ustedes ya lo vieron, la soberanía popular, que ustedes también ya lo vieron, y el ideario liberal de los derechos individuales, de las libertades individuales reconocidos como derechos esenciales, ¿cierto? Esta idea de la libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de credo, libertad de reunión, etc. En términos sociales, la burguesía construyó una forma de entender la familia muy novedosa. En primer lugar, para la burguesía o en la familia burguesa, el padre, el hombre, el patriarca, siempre era la cabeza de la familia, ¿cierto? ¿Y qué significa ser la cabeza de la familia? Quiere decir que es quien administra los temas financieros y legales de la familia, ¿sí? Es quien lleva la batuta en los temas económicos de la familia y además es quien se hace cargo del espacio público de la familia, ¿cierto? Él es quien sale a trabajar, él sale del hogar en el fondo, ¿cierto? La mujer, por el contrario, se queda reducida al espacio doméstico, al espacio interior de la familia, a la casa, organiza el hogar y cuida a los hijos. Se hace cargo de la reproducción de las necesidades básicas de los integrantes de la familia, ¿cierto? Retraída a un espacio subalterno en comparación al padre, la mujer, ¿no es cierto?, va a ser una suerte de personaje oprimido que se va a ver siempre a la sombra del hombre, ¿no es cierto? Y que es una crítica que hoy en día podemos seguir viendo de ciertas personas consideradas como feministas a cómo se entiende la familia todavía en nuestra sociedad, ¿cierto?
respecto a los valores de la familia, destierra el modelo de la familia extensa, ¿cierto? Anteriormente, la nobleza, esta idea, tenemos muy patente esta idea de un noble que se casa con una noble que tienen 10 hijos, ¿cierto? Como hoy día sucede, por ejemplo, con familias ultracatólicas que siempre tienen muchos hijos. Bueno, esto se rompe con la burguesía, ¿sí? Con la burguesía no es lo justo y necesario, ¿cierto? Esta idea media económica de cómo entender la vida. Menos es más, ¿cierto? Mientras más hijos tenga el burgués, más bocas va a tener que alimentar, por lo tanto, menos dinero va a poder ahorrar, ¿cierto? Y un especial foco en la educación de los varones, ¿cierto? Los varones de la familia tienen que educarse, pero la mujer no necesariamente tiene que educarse. El papel de la mujer va a ser siempre subyugado a la prevalencia de los varones, ¿cierto? Y tienen la burguesía vestimenta y costumbres refinadas, dándole así unas ínfulas de superioridad, ¿cierto? Y esto también como sacándolo, como copiando un poco la estética de la familia noble, de la familia real. ¿Eh? Importante acá entonces, a pesar de lo liberal, importante, a pesar de lo liberal que uno puede pensar que es la burguesía, a pesar de que la burguesía impulsó grandes cambios y modernizó de gran manera la sociedad europea y las sociedades en general en esa época, al interior, en el seno, en la familia, seguían siendo profundamente conservadoras, ¿cierto? El hombre y el padre estaban a la cabeza y la madre y las hijas estaban en la base, abajo. Vamos a leer un extracto de un texto de un historiador muy famoso llamado Eric Hobsbawm, de uno de sus últimos libros escritos en vida, del año 2003, que se llama La Era del Capital, ¿cierto? Y habla sobre el estilo de vida burgués. El hogar era la quintaesencia del burgués, pues solo en él podían olvidarse o eliminarse artificialmente los problemas y contradicciones de la sociedad. Aquí la burguesía e incluso la familia pequeña burguesa podía mantener la ilusión de una armoniosa y jerárquica felicidad, rodeada de objetos materiales que la demostraban y hacían posible. Los objetos burgueses, al igual que las casas que los albergaban, eran sólidos. Estaban hechos para perdurar y eso hicieron. Al mismo tiempo debían expresar las aspiraciones vitales, más elevadas y espirituales a través de la belleza. Nada más espiritual que la música, pero la forma en que entró en los hogares burgueses fue el piano. Un aparato excesivamente grande, elaborado y caro. Ningún interior burgués estaba completo sin él, ni tampoco lo estaban las hijas burguesas que debían practicar en él interminables escalas, ¿sí? Es decir, para la burguesía, para el estilo de vida de la burguesía, la familia constituía un espacio de privilegio, era un espacio que debía protegerse, porque dentro de la familia, la burguesía podía mantener esta ilusión de que había una armonía y una felicidad, ¿no es cierto?, rodada de muchos objetos que demostraban mucha pomposidad, ¿no es cierto?, y que era necesario demostrar en la casa, en el hogar, ciertos elementos que demostraran clase social, ¿cierto? Como un piano. No obstante lo anterior, estos avances importantes que da la burguesía tienen su correlato en el surgimiento de otra clase social, ¿cierto? Otra clase social que va a ser denominada como la clase proletaria o la clase trabajadora, ¿cierto? Mientras la burguesía iba adquiriendo cada vez más poder económico, iba siendo la protagonista de las transformaciones políticas del siglo XIX, se iba generando una clase que no iba a ser capaz, no iba a ser beneficiaria de todas las consecuencias del progreso técnico de esta época, ¿sí? Los proletarios van a ser aquellos que, a diferencia de la burguesía, no tienen los medios, no tienen propiedad privada, no son dueños de herramientas y lo único que tienen es su fuerza de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, lo único que pueden hacer es venderse al mejor postor, ¿sí?
ofrecer su trabajo por sueldos de miseria a los mismos burgueses, ¿sí? Y, como vamos a ver más adelante, se va a terminar generando un gran conflicto entre precisamente esta clase burguesa que va avanzando, va dominando el escenario social de Europa, y esta clase germinal, que es la clase proletaria, que va a ir enfrentándose poco a poco a los intereses de la clase burguesa en la medida que va comprendiendo que es precisamente la existencia de la burguesía la causante de todo su dolor y de todas sus miserias, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en una siguiente clase. Bien, chicos, chiquillas, un beso grande, un abrazo grande y nos vemos en la próxima clase.